en estas épocas del año muchos niños manipulan pirotécnicos pese a una serie de campañas como la que estamos viendo también en imágenes. Una campaña del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja que lo detalla de esa manera, ¿no? Cambiemos la historia, no más niños quemados. No le compres ni le vendas pirotécnicos a los niños, porque ahí estamos viendo este osito que representa la niñez, que representa la inocencia en muchos casos, la travesura de un pequeño, y este oso que termina con algunas partes del cuerpo quemadas, mutiladas por la manipulación de estos artefactos pirotécnicos. Y como bien se señala, no solamente es el hecho de comprarlo, sino de venderlo de manera irresponsable. Pero si usted que está en casa, pese a que conversa con sus niños, pese a que le advierte de los peligros que puede generarse si es que manipula uno de estos artefactos, vive en carne propia una pesadilla como esta. Si su hijo consiguió este artefacto pirotécnico, lo manipuló y tiene quemaduras, tiene una emergencia por la detonación de este artefacto, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo debe de reaccionar? Vamos a conversar al respecto con el doctor Miguel Pérez, él es pediatra intensivista del Instituto de Salud del Niño de San Borja, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Reciben un saludo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, un instituto especializado en patologías quirúrgicas pediátricas complejas. Específicamente, yo soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos quemados. Es la única unidad de cuidados intensivos para niños quemados en el país. Y en estas épocas del año, imagino, recibe más cantidad de pequeños. Sí, no solamente este mes. En realidad, la incidencia de accidentes por pirotécnicos empieza desde octubre. Octubre, noviembre, y el pico máximo suele ser en diciembre. Y esto es una tendencia histórica con los años anteriores. No es novedad que, a pesar de las campañas de prevención, como lo ha mencionado hace unos minutos, aún tenemos casos de niños con grandes quemaduras y con quemaduras por pirotécnicos. Lamentablemente, estas lesiones pueden generar mutilaciones de partes del cuerpo o quemaduras en zonas que pueden ser irreversibles, como los ojos, la boca, la cara, o incluso los mismos deditos de los niños, que muchas veces terminan amputados por estas lesiones graves. Y es que justamente cuando un pequeño manipula estos artefactos, lo quiere ver, ¿no? Quiere acercarse y verificar cómo explota, cómo detona, lo coge, y es ahí donde se lleva, digamos, la peor parte, incluso la vista, ¿no? Que es una de las zonas más delicadas que se tienen en el rostro. Sí, tiene toda la razón. Los niños les llama mucho la atención los colores vivos que se ven en el momento de deflagración del artefacto pirotécnico, pero no toman en cuenta, porque el niño aún no está en capacidad de racionalizar esto, de que desprende esquirlas, y esquirlas a gran temperatura y a gran velocidad. Lo más seguro es mantener a un niño a 50 metros de distancia, y ojalá la población pueda entender este consejo, porque los niños tratan de acercarse a donde hay más luz, a donde más le llama la atención, para poder observarlo, y pueden resultar con lesiones graves. La mayoría de niños que se reciben en estos 3 últimos meses del año, ¿entre qué edades fluctúan? Hemos visto históricamente que está entre los 6 y los 12 años, justo en la edad escolar, ¿no? Esta es la edad, este es el periodo básicamente en el cual los niños ya están de vacaciones, la gran mayoría de colegios ya terminaron clases, y ahora los niños están bajo la vigilancia de los padres o sus tutores la mayor parte del día, lo que no ocurría en el resto del año. Y ahora es un poco más difícil porque los niños tienen acceso no solamente a estos productos, sino también a información que observan en redes sociales o en la televisión sobre los sitios donde se comercializan. Y en nuestro país también es sabido que hay muchos talleres de producción clandestina de estos productos pirotécnicos, que van a colocar en el mercado productos a menor precio que prometen gran deflagración. Y estos productos son adquiridos por niños y adultos, lo cual hace mucho más riesgoso que los años anteriores la probabilidad de que aparezcan nuevos casos de quemaduras en niños por pirotécnicos. Aprovechando mucho más su experiencia acerca de los niños que recibe, muchos son de Lima, del interior del país. ¿Cómo se presentan estos casos? Porque yo siempre digo,
todos los años se habla al respecto en los medios de comunicación, se habla al respecto en campañas, se habla al respecto en colegios. ¿Qué pasa ahí? ¿Los padres no escuchan, no conversan con sus hijos? Lo que pasa es que es una cuestión ya más tradicional, ¿no? No solamente en Navidad se utilizan pirotécnicos. En nuestro país, en el interior, es bastante conocido que en las fiestas patronales se utiliza también pirotécnicos que los producen de manera local y es algo cultural incluso. Pero lo que no se ha tomado en cuenta es de que cada vez la población va creciendo, hay más población de niños y estos niños suelen lesionarse con estos pirotécnicos. Entonces, este cambio tiene que ser cultural, tiene que ser desde la familia misma, ¿no? En que los papás entiendan de una buena vez que los pirotécnicos son peligrosos, que cuando un niño está cerca a un pirotécnico probablemente tenga lesiones, que se puede herir, que puede ser el inicio de un incendio, incluso puede tener grandes quemaduras. Y la quemadura, mientras más grande o más profunda, tiene riesgo de mortalidad. Significa que el niño podría morir incluso por esa quemadura. La duda que me quedaba pendiente es si es que la mayoría de los casos que se presentan son de Lima o son del interior del país. Por densidad poblacional, la mayor cantidad de casos son de Lima, pero Lima más o menos es el 40% de casos. El 60% viene del interior del país. Según los datos del instituto, de este año ya vamos recibiendo 9 niños con quemaduras por pirotécnicos. La mayoría provenían de Arequipa, pero también hay de San Martín, de Huánuco, de Tacna, de Tumbes, de Piura, de todo el país. Es una cifra preocupante porque hay que tomar en cuenta que si llegan hacia Lima es porque su estado es sumamente delicado. ¿Cuántos casos más se presentarán de niños que son tratados en los centros de salud locales, ¿no es cierto?, que pueden ir manejando la situación, pero hay que reconocer también que aquí en Lima es donde se concentra la mayor especialidad, ¿no? Sí, bueno, Lima también concentra la mayor población del país, ¿no? También. Y también tiene la mayor cantidad de recursos y de acceso a salud, ¿no? Pero en los últimos años el Ministerio de Salud ha hecho un gran esfuerzo para poder hacer llegar a los niños con grandes quemaduras a Lima, donde se tiene todos los recursos, ¿no? En el interior del país también hay otras unidades de quemados que son capaces de manejar estos problemas, pero inclusive hay momentos en los cuales la capacidad de respuesta de los institutos, de las instituciones, se ve sobrepasada por el número de casos que van aumentando. Por lo tanto, muchos de ellos también terminan en la capital. ¿Qué es lo que presentan los niños generalmente cuando se detonan estos artefactos? Se llega a la amputación, ¿no es cierto?, de algunas partes del cuerpo. ¿Qué es lo que se presenta con mayor frecuencia? Lo más frecuente es de que un artefacto pirotécnico estalle en la mano del niño. Al estallar en la mano del niño va a ocasionar en el momento, por la onda expansiva, lesiones graves en las arterias y en las venas de la manito. ¿Y qué debe hacer ahí el padre de familia? Llega el hijo corriendo de la calle. Lesiones graves en las arterias y en las venas de la manito. ¿Y qué debe hacer ahí el padre de familia? Llega el hijo corriendo de la calle y se encuentra en esta situación. ¿Qué debe hacer el padre? Lo primero es disminuir la proporción de la quemadura y la profundidad de la quemadura, exponiendo la zona quemada a agua fría. No se le debe echar ningún otro compuesto más encima, ¿no? Agua fría durante unos 10 a 15 minutos para disminuir la temperatura de la piel que se acaba de quemar. Mientras más tiempo se tenga el agente térmico causando daño, más profunda va a ser la quemadura y más extensa. ¿Por qué menciono estos dos datos? Porque depende de esto la supervivencia del niño. Mientras más extensa sea la quemadura, mayor riesgo de mortalidad. Mientras más profunda, también aumenta la mortalidad. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de disminuir estos riesgos a los niños, es decir, evitar que se mueran. ¿Y qué pasa si esto ocurre en la vista? Porque en las extremidades podemos empezar a echarle... ¿Y si ocurre en la vista? Bueno, si ocurre en la vista es lo mismo, solo agua fría limpia, ¿no? Y una vez que nos hemos asegurado de que ya la zona está fría, cubrirlo con una ropa limpia, una sábana limpia o una toalla limpia y dirigirlo lo más pronto posible a un centro de salud, lo más cerca que tenga a su casa. No les recomendamos que le echen nada encima. Es muy conocido que en el conocimiento popular se piensa que las verduras, la carne cruda o el hielo van a mejorar la quemadura, pero lo que hacen es tener el efecto contrario, porque al ponerle otras sustancias u otros componentes sobre la herida, lo único que se va a hacer es aumentar la infección.
los niños quemados y toda persona quemada, se asume que a los 5 días la zona quemada se va a infectar. Pero si por encima de la quemadura colocamos algo que ya está contaminado, esa posibilidad de infección va a ser casi 100%. Y los niños, lamentablemente, los niños que han tenido grandes quemaduras y que han terminado infectándose, muchos de ellos han fallecido, porque esto es un proceso bastante largo. El proceso de reanimación, de recuperación y de rehabilitación de los niños quemados no es un asunto de 1 o 2 semanas. No, es Generalmente larguísimo. demora entre 6 meses a 2 años. Con el alto costo que implica para el Estado y para los padres, el tener que salir de sus casas, llegar a Lima en el caso que vengan de provincia y tener que quedarse toda esa temporada aquí en Lima, porque se tiene que recuperar al niño. Ahí me queda una duda. Cuando usted dice que hay que envolver, ¿no es cierto?, la parte quemada con alguna sábana limpia, alguna prenda limpia, yo he escuchado incluso que mejor es que se quede tal cual para que no roce, no se pegue, o lo adecuado es, hay partes que se desprenden, lo adecuado es tratar de pegarlo a la piel. Sí, la recomendación es no retirarle la ropa que está quemada en ese momento, simplemente enfriarlo tal cual y envolverlo sobre una ropa limpia para que al llegar al centro de salud se tomen las medidas necesarias para poder retirar esa ropa con cuidado. Digamos, para que en el trayecto, en el camino, ningún otro agente Exacto, hay polvo, pueda hay meterse. humo, hay otras sustancias, puede haber una persona enferma cerca y estornudar cerca o toser cerca de la herida que la va a contaminar más. Por eso la sugerencia es de que cubran la zona quemada con algo limpio hasta poder estar en manos del personal médico. Ya en un tópico de curaciones, ya con medicamentos para el dolor, es posible revisar con detenimiento la herida, hacer la curación respectiva y determinar el grado del estado de gravedad. Si son quemaduras de pequeña extensión o de zonas que no van a comprometer directamente la vida, puede ser tratado en el mismo centro de salud, ¿no?, con curaciones diarias. Pero si el médico determina que las quemaduras son extensas o son en zonas muy delicadas, ¿no?, por ejemplo la cara, ¿no?, o el pecho. o el ¿no?, pecho, son extensas, no digamos todo el pecho, parte de la espalda, pueden que haya ya visiblemente la lesión de 1 o 2 deditos o 3 deditos de la mano. Entonces el médico va a tomar la decisión de transferirlo a un centro de mayor complejidad para poder ayudar a ese niño. Generalmente nosotros en el instituto recibimos todas las transferencias que son solicitadas para poder atender este tipo de pacientes. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque la verdad es un tema recurrente, es un tema que lamentablemente no para cada fin de año. Las cifras que usted nos ha dado son realmente preocupantes y es aquí el llamado no solo a los padres de familia, sino a las personas que venden estos artefactos, ¿no?, porque pueden ser sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, los que resulten con estas lesiones, pero hay posibilidad de recuperación y eso es lo importante también que tienen que saber, ¿no? Sí, es cierto. El Estado ha hecho un gran esfuerzo, una gran inversión en poder tener una unidad de quemados capacitada para poder resolver estos problemas de manera rápida, de manera aguda, pero debe llegar con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Ahora muchos niños de provincia que no tenían la posibilidad de atenderse bajo estos servicios, ahora sí es posible. Por eso es muy importante la comunicación. Agradecemos a los medios de comunicación que estén tomando un poco más de atención a este tema, porque queremos que por lo menos este año y el próximo año el número de niños quemados por pirotecnia disminuya definitivamente. Ojalá, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.